Gracias también por su participación a la señora Margarita Díaz Otoya. Bien, vamos a la parte de la intervención de los panelistas que nos acompañan esta mañana en la mesa de honor. Por un tiempo de 10 minutos, primero la señora Cecilia Aldave Ruiz, ella es viceministra de Poblaciones Vulnerables. Luego, por un tiempo de 10 minutos, el señor Óscar Ugarte Capristán, director ejecutivo del programa Contigo del Ministerio de Inclusión Social. Y luego el señor Luis Vázquez Sánchez, él es director de Políticas de Discapacidad del CONADIS. Y luego la señora Sabina Mata Velázquez, ella es representante de la Fraternidad Cristiana. Vamos a dejar en uso la palabra a la señora Cecilia Aldave Ruiz, viceministra de Poblaciones Vulnerables. Muy buenos días a todas las personas que están acá, en primer lugar acá en esta sala, que han estado desde muy temprano. El agradecimiento también a la congresista Montenegro por darnos la oportunidad de compartir toda esta mañana con la presentación de estos importantes estudios. Comisión que está muy involucrada y comprometida con realmente lograr cambios en el ámbito legislativo y en otros ámbitos en lo que es la situación y condición de las personas con discapacidad. También señalar que para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables contar con estos insumos desde la academia son muy importantes, ¿no? Los aportes que está trayendo la Universidad Católica del Perú a partir de estos dos estudios nutren mucho el accionar en materia de políticas públicas que se van dando desde el Estado. He leído los perfiles de ambos estudios, me quedo con las ganas de ver el detalle del estudio completo. El día de ayer me han hecho llegar ambos y la verdad es que han generado mucha expectativa para ver el detalle en primer lugar, voy a referirme al trabajo que presentan en materia de la representación de las mujeres de discapacidad a través de los medios de comunicación. Un trabajo muy importante porque finalmente tanto el tema de la violencia de género y especialmente la violencia contra las mujeres con discapacidad implica justamente una serie de percepciones, valoraciones que se tienen en relación a las mujeres, pero también en relación a grupos poblacionales específicos. Los medios de comunicación, como bien lo señala el hallazgo, transmiten valoraciones, concepciones que finalmente van enraizándose en el quehacer cotidiano de las personas, en las familias. Y eso es muy importante señalarlo, cómo estos valores se van perpetuando. En ese sentido, este aporte que realiza este grupo interdisciplinario de investigación en discapacidad de la Universidad Católica es sumamente importante. Entre los elementos que, si bien es cierto, es un estudio acotado a Lima y a Huancayo, sí da pistas de justamente cómo ir identificando algunos aspectos que desde la política pública, a nivel de elaboración, de diseño, de normativa o también de políticas públicas para justamente intervenir en casos concretos y reducir esas inequidades o discriminaciones para estas personas con discapacidad, son importantes tomarlas en cuenta. Pero también implican desafíos para la comunidad, para las organizaciones y para las propias personas con discapacidad. El primer hallazgo que presenta y que creo que es importante y es para ambos estudios es cómo nos aporta el enfoque de la interseccionalidad. Desde la CEDAW, que es la Conferencia para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, se planteaba justamente cómo no se puede partir de un enfoque solamente binario entre hombres y mujeres, sino que se tenían que tener en cuenta otros enfoques u otras variables al momento de analizar un problema específico. En este caso, el tema de la violencia contra las mujeres, sobre todo las personas con discapacidad, implica tener este otro enfoque, un enfoque mayor. A ello también añadiremos los enfoques de intergeneracional,
porque las estadísticas también nos van a mostrar que muchas veces los temas de violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia sexual, se exacerba en el caso de niñas, niños y adolescentes, y más aún esa cifra contra las personas con discapacidad. Entonces hay algunos elementos que creo que en ambos estudios el incorporar este enfoque de interseccionalidad, que es una de las aspiraciones, está en las políticas públicas diseñada como tal desde el propio sector. Sin embargo, plasmarlas en el quehacer cotidiano, como bien lo ha dicho el estudio, en el quehacer cotidiano de los servicios públicos, es otra cosa. Muchas de los principios que tenemos al momento de operacionalizarlo no funcionan. Entonces ahí se requieren de otros instrumentos y otras herramientas mucho más concretas, más allá de normas operativas. Implican efectivamente guías, lineamientos, cartillas, donde uno pueda establecer las competencias y funciones y cómo se debe de operar en el terreno, en la gestión de los propios servicios. Entonces, ese es un elemento muy importante que señalan ambos estudios. El otro elemento que señala el primer estudio es el tema de la invisibilidad. Si las mujeres somos invisibles, en términos generales, las mujeres con discapacidad son mucho más. Y más aún si es que a ello, por ejemplo, se les va a añadir otros elementos. Una mujer aguajún y huampis también es mucho más invisible todavía. Entonces, fíjense ustedes, y sí sufre discapacidad, más aún, no existe. Este es un elemento que a partir de este estudio concreto, en un tiempo muy acotado y con medios de comunicación en el cual efectivamente nos plantea cómo están estos estereotipos tan marcados, y justamente de los 13 estereotipos la mayor parte de ellos son negativos. Ese es un elemento a tomarlo en cuenta y en el cual nos plantea la responsabilidad, que es una responsabilidad de todos los sectores y todos los actores que estamos involucrados en el problema. Nosotros como Ejecutivo evidentemente tenemos una tarea muy fuerte en esa línea, una línea en materia de prevención. El cambio de mentalidades, la construcción de nuevas formas de pensar, de relacionarse, es una tarea en la cual estamos empeñadas desde el sector mujer y poblaciones vulnerables. Cambiar estas percepciones, estas formas de concebir, cómo son hombres, mujeres, cómo son las personas con discapacidad, cómo son los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas mayores, que son los grupos vulnerables con los que nosotros trabajamos, es una de las tareas que tenemos y es una deuda pendiente del Estado, porque hemos trabajado mucho a nivel de servicios de atención, como dicen los hallazgos, pero hemos profundizado muy poco en la línea de prevención desde un enfoque mucho más de protección social y de restitución de derechos que deberíamos de tener nosotros como operadores y como servidores públicos desde el Estado. Este es uno de los desafíos que nos hemos planteado en la gestión y estamos por ahí trabajando con mucha fuerza para generar desde las distintas áreas, unidades orgánicas en las que trabajamos, sea desde CONADIS, sea desde el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, tratar de cambiar estas nuevas formas de aproximarnos a los problemas. Otro de los hallazgos que se planteaba justamente es cómo la aparición a nivel de los medios también, las mujeres con discapacidad no tienen un rol protagónico en la aparición de las portadas, eso lo han señalado. Más aún en las páginas que se consideran, entre comillas, más importantes, como la página política o los titulares. Ese es un tema también que enfrentan las mujeres en general, pero más aún las mujeres con discapacidad. Y esa es una tarea también que a nivel de medios de comunicación hay que trabajarlo con mucha fuerza. Estamos desarrollando talleres y acciones específicas desde el más alto nivel. La ministra de la Mujer está dictando personalmente, a veces en cada uno de los departamentos, aprovechando los MUNI ejecutivos y los GORES ejecutivos, el trabajo con
comunicadores sociales. Ahí hay un trabajo, un desafío importante que nosotros tenemos que desarrollar, y no solamente con los periodistas, sino también con aquellos que son editores y dueños también de los medios de comunicación. Es la prensa escrita, pero también la prensa televisiva y radial, en la cual nosotros tenemos que entrar a trabajar con mucha fuerza, porque finalmente son el cuarto poder. A través de ellos justamente se van trasladando los mensajes y se va trasladando esta imagen positiva o negativa que podamos tener de los hombres y de las mujeres, y sobre todo en este caso concreto de las personas con discapacidad, ¿no? Recogemos también las recomendaciones que se plantean de plantear una política pública en general para llevar a cabo toda esta conciencia mucho más crítica y trasladar la información de una manera adecuada, y no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través también de los propios servicios y de los sectores. Eso es algo que tenemos que desarrollar con mucha fuerza. En materia de violencia contra las mujeres con discapacidad, ahí sí tenía los hallazgos que tiene el segundo estudio para nosotros son importantes. En el 2017 el Ministerio de la Mujer desarrolló un trabajo, una investigación también sobre la violencia que sufren las personas con discapacidad que acuden a la plataforma de atención del CONADIS. Un estudio interesante porque arroja resultados importantes sobre los tipos de violencia que sufren. Entre el estudio, tanto en Ayacucho como en Arequipa, arroja como principales elementos de la violencia contra las mujeres con discapacidad es el tema de la violencia física y psicológica. En este otro trabajo realizado en el año 2017, es un asocio entre CONADIS y el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, arroja de que son 3 tipos de violencia que sufren las personas con discapacidad, y ahí creo que es interesante añadir este otro elemento: la discapacidad física, psicológica y patrimonial. Y la mayor parte de violencia que sufrían era justamente cerca de un 65.6%, casi un 60% o más, era la violencia patrimonial. Entonces, ese es un elemento también interesante. Otra cifra que nos parece también extraña y que habría que verla, que arroja este estudio del año 2017 desde CONADIS y el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, es que del total de personas que manifiestan tener violencia, quienes verbalizan más que sufren violencia son los varones que los hombres. Entonces, aparentemente hay una cifra mayor de hombres, pero no tiene que ver con ello. La hipótesis que planteamos es que muchas mujeres no se atreven a verbalizar siquiera la violencia que están sufriendo. Hay una cifra muy oculta de la violencia sexual que sufren las niñas, niños y adolescentes, en general para todas las mujeres. Pero en el caso de las niñas con discapacidad y los niños con discapacidad, esa cifra oculta es mucho mayor todavía. Ese es un elemento que tenemos que trabajarlo con mucha fuerza desde el propio Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, para generar justamente una conciencia muy fuerte y crítica para abordar el problema en materia de prevención. Finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual? Ya se cuentan efectivamente con las fichas hace tiempo se están aplicando las fichas de identificación de los casos de personas con discapacidad que acuden a los servicios. Ese es un avance, pero todavía no es el deseable. Habría que desarrollar, generar estadísticas permanentes como para que las personas tengan acceso a esta información de cuáles son las causas por las cuales las personas con discapacidad acuden.
¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, que probablemente no está acudiendo a los servicios y que posteriormente, ya cuando son adultas o jóvenes, recién se descubre por ejemplo, la violencia o la violencia sexual, que es el otro tipo de violencia que sufren las personas con discapacidad? El otro elemento también es la relación entre el tema del feminicidio y la discapacidad. Hay una relación causa-efecto también. Muchas de las mujeres en las encuestas del año 2017 señalaban, por ejemplo, que luego de haberse presentado la limitación o discapacidad, la violencia se había incrementado. Pero los trabajos que tenemos, los registros, es que muchos casos de intentos de feminicidio generan discapacidad severa en las mujeres que hayan sido víctimas. Ese es otro elemento también que hay que ir explorando, y desde el Ministerio estamos viendo esas pistas por dónde ir trabajando en esos temas. Otra de los desafíos que tenemos como sector en materia de violencia y en general del tema de la discapacidad es lanzar nuevamente la encuesta nacional en materia de discapacidad. La ENERIS es del año 2015. Hasta esta fecha todavía no tenemos otra encuesta para ello. Es necesario, al igual que se va a dar este año la encuesta nacional, la ENARES, que es para las relaciones sociales, que ve todo lo que son percepciones y valoraciones para niños, niñas y adolescentes, y que este año, el 2019, se incluye el tema de mujeres. Sería importante también gestionar vamos a hacerlo desde el sector para el 2019, todo el trabajo para que la ENERIS sea aprobado para el siguiente presupuesto. Ahí sí pido también el apoyo del Congreso de la República y de la Comisión para entrar a trabajar de lleno en este tema. Una encuesta de esta naturaleza nos ayuda a todos los servidores públicos a tomar decisiones de políticas y sobre todo a mejorar los servicios públicos. Esta encuesta va a ayudarnos a ver por dónde están ubicados, cómo están ubicados por zona, las percepciones y valoraciones también que se tiene en esta materia. Esos son, me he pasado unos minutos del tiempo, 3 minutos, quería señalar desde el sector que estamos trabajando con mucha fuerza. Creo que hay un trabajo que se tiene que realizar, sí, desde el Estado, pero también se tiene que realizar desde la sociedad civil. Estamos desarrollando desde el Ministerio un trabajo de vigilancia colaborativa con las organizaciones de la sociedad civil. Lo estamos haciendo para distintas políticas, por ejemplo, para la implementación del Plan TEA. Hay un trabajo muy estrecho con las organizaciones de madres y padres con hijos con trastorno espectro autista. También lo vamos a hacer en la mayor parte de políticas públicas que estamos implementando. Esta vigilancia colaborativa, porque ustedes son los ojos en los territorios y saben bien qué funciona y qué servicios van bien. Esa es la lógica con la que estamos trabajando, y finalmente quiero cerrar señalando con lo que empezó la congresista Montenegro, el tema de la articulación. La articulación es clave. Si no hay articulación entre los servicios intergubernamental para las políticas y la articulación en los servicios, que es uno de los hallazgos que tiene el estudio en Ayacucho y Arequipa, no vamos a poder avanzar mucho en el tema. Ahí hay una iniciativa muy interesante que fue promovida por el Ministerio, que es el FED, para la prevención de la violencia contra la mujer, donde justamente 2 de los compromisos, uno de ellos tiene que ver con la identificación en las localidades de los servicios públicos que atienden al tema de las mujeres, para justamente facilitar esa articulación en los servicios en el territorio. La articulación es importante. El otro tema también, el presupuesto. Recordemos que los gobiernos locales y gobiernos regionales tienen la obligación de destinar el 1% de su presupuesto este año, y es obligatorio, para el tema de la discapacidad. Ahora, no es voluntario, no es es obligatorio. El 0.5% para accesibilidad y el otro 0.5% para fortalecer las OMAPED y las OREDIS.
Ahí la vigilancia es importante. Fíjense que las municipalidades van a tener entre 4 millones hasta 24 millones aproximadamente, dependiendo de su presupuesto. Entonces hay que acompañar a las municipalidades, a los gobiernos regionales. Eso lo vamos a hacer desde el sector, pero también desde la sociedad civil hay que justamente trabajar en estos temas. Bueno, muchas gracias y discúlpenme haberme excedido en el tiempo. Gracias, amiga. La participación de la viceministra. Seguidamente invitamos a participar a don Óscar Hurtado Capristán. Buenos días con todos, señora presidenta de la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, Gloria Montenegro, señores miembros de la mesa principal, invitados, participantes a este importante foro. Saludo en primer lugar la iniciativa de esta comisión, la iniciativa de su presidenta, la congresista Montenegro, en el sentido de poder involucrar no solamente a los que formamos parte del sector del Poder Ejecutivo, de los representantes de las instituciones públicas, sino también a la sociedad civil, porque creo que con la participación, con la opinión, con la crítica de ustedes, vamos a poder seguir retroalimentando nuestro accionar. Y en el marco de hoy, donde se nos han presentado dos importantes investigaciones, creo que estos insumos nos permiten a nosotros, como Poder Ejecutivo, poder tomar mejores decisiones, encaminar mejor las políticas, para poder orientarlas específicamente, en este caso, a las personas con discapacidad que tanto lo necesitan. La mujer con discapacidad sufre una doble exclusión, ya lo hemos escuchado en las diferentes opiniones durante este foro, pero esta doble exclusión se refleja en una doble discriminación también. ¿Se imagina una mujer ya de por sí excluida, una mujer con discapacidad, doblemente excluida aún? En el primer informe, en la primera explicación del primer estudio sobre representación de mujeres en los medios de comunicación, se habla de los estereotipos negativos que vulneran los derechos de las mujeres con discapacidad. Y estos estereotipos negativos han aterrizado en los medios de comunicación. Y ya hemos escuchado la presentación de la investigadora en relación a qué noticias son las que aparecen en el día a día en los diferentes medios de comunicación. Ya creo que no hay necesidad de detallar eso. Pero mi pregunta y mi contribución y mi análisis va en el sentido siguiente: ¿qué estamos haciendo nosotros desde el Estado para poder informar, para poder comunicar, para poder de repente empaquetar un servicio que se está dando a un grupo de personas con discapacidad y poder mostrarlo ante el país? Yo voy a retroceder, congresista, 12 años, y con su permiso voy a un hecho muy simbólico. Un congresista en el año 2016 ingresaba 130 congresistas al Congreso de la República, era el día de la juramentación, era el 26 de julio, y todos los medios hablaban del nuevo gobierno, de los nuevos congresistas, quienes llegaban, quienes se iban, y ocurrió un hecho muy simpático, congresista. Un congresista que ya no está, vino a la juramentación y no pudo ingresar al recinto del Congreso de la República. Y no pudo ingresar porque simplemente en el Congreso no habían rampas. Y al día siguiente, las portadas de los medios de comunicación escritos y los titulares y los avances en la televisión eran que juramentaron los nuevos congresistas, pero que uno no pudo ingresar porque no había accesibilidad. ¿Qué pasó en los meses siguientes? ¿Qué pasó en los años siguientes? Se comenzaron a implementar las rampas en los ministerios. Aquí mismo en el Congreso hoy día vemos accesibilidad al ingreso, a la salida, en este mismo ambiente del Porras Barrenechea. Entonces, el rol como Estado que tenemos que cumplir es volver a poner en agenda el tema de la discapacidad. Nosotros en el MIDIS, estimados amigos, desde el programa Contigo, entregamos una pensión de 300 soles de manera bimestral a personas con discapacidad severa en situación de pobreza. El 53% de estos usuarios, a la fecha, estamos llegando casi a 20.000 en 21 regiones. El 53% de estos usuarios, de estos
beneficiarios del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social son hombres y el 47% son mujeres. Pero ¿qué estamos haciendo desde el Ministerio de Inclusión? Estamos buscando mostrar que la mujer y la mujer con discapacidad puede aportar al desarrollo del país. Y de este grupo de mujeres, hoy en día tenemos un grupo de estas en Cajamarca, en la provincia de Contumasá, en el distrito de Santa Cruz de Toledo, que están no solamente recibiendo los 300 soles, sino están desarrollando proyectos productivos con FONCODES, por ejemplo, crianza de animales menores, por ejemplo, huertos. Entonces, si tenemos esta información, si estamos haciendo un trabajo, tratemos de referirlo, tratemos de replicarlo a través de los medios de comunicación. Ese es el rol que también nos compete a nosotros y a ustedes como sociedad civil, a las municipalidades. ¿Qué está ocurriendo en Huánuco, por ejemplo, con otro grupo de usuarias del programa de Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? En coordinación con la municipalidad distrital, personas que no pueden ver, personas con discapacidad visual, han desarrollado una plataforma de tejido a crochet y a palito. ¿Se imaginan ustedes personas, mujeres con discapacidad visual, desarrollando sus habilidades, sus capacidades, aportando, contribuyendo para su hogar y contribuyendo para el desarrollo del país? Entonces, seamos capaces como Estado, seamos capaces como instituciones públicas, pero también como sociedad civil, de mostrar estas experiencias, de dar a conocer lo que estamos haciendo. Y en ese sentido yo recojo la recomendación de la primera investigadora cuando habla que el Estado y la sociedad civil debe trabajar a una sola voz en la toma de medidas para llevar a cabo campañas de información. ¿Qué estamos haciendo en el MIDIS, estimados amigos, amigas? Cada 2 meses esas personas con discapacidad, hombres y mujeres, van a hacer el cobro de esta pensión. Nosotros les llamamos campañas de cobro, y a través de estas campañas de cobro le mostramos a la localidad, le mostramos al alcalde, le mostramos a los medios de comunicación cuán difícil, cuán dificultoso es o cuántas limitaciones tienen las mujeres con discapacidad para realizar su cobro en el Banco de la Nación. Llegan al banco y ni siquiera hay una persona que las pueda entender muchas veces. El de la ventanilla no las atiende. El agente del Banco de la Nación simplemente, hasta hemos visitado, las mandan sacar, congresista. Entonces, ese es el rol, si bien es cierto, del Estado, pero también de la sociedad civil. Y aquí yo quiero incidir y coincidir con lo que ha dicho la congresista, con lo que ha dicho la viceministra en el tema de la articulación y el trabajo conjunto. En el MIDIS también tenemos un voluntariado. Y miren, el voluntariado, de esta plataforma de voluntariado, el 70% de estas voluntarias son mujeres. Personas que acompañan en estos procesos de cobro en diferentes partes del país a las personas con discapacidad severa, a las mujeres y hombres con discapacidad severa que van cada 2 meses a hacer el cobro de sus pensiones. Voy a mencionar algo y lo voy a decir con mucho respeto. Necesitamos también educarnos. Necesitamos hablar bien, ¿no? Y hoy día vemos hasta en los medios y en los titulares que dicen incapacitado sufrió accidente o discapacitado sufrió accidente. Señores, la palabra o el término correcto es persona con discapacidad. En el MIDIS hemos emprendido una campaña de comunicación para enseñar a usar los términos correctos y respetarnos, porque somos personas con discapacidad. Y eso es inclusión. El reconocimiento social es la inclusión. Es no solamente darnos 300 soles, sino que hoy en día los 300 soles con los cuales llegamos a las mujeres con discapacidad se convierten en un pretexto para poder llegar al hogar. ¿Y por qué al hogar? Porque en el hogar, ya lo ha dicho nuestra investigadora, existe mucha violencia y mucho más
en los hogares de personas, de mujeres con discapacidad. ¿Y qué se está haciendo? En coordinación con las municipalidades, con las OMAPET, y aquí está Elizabeth, que no me deja mentir, que ha sido una activa representante de la OMAPET San Luis, estamos visitando los hogares de esas personas. No para controlarlas, no para fiscalizarlas en qué gastan el dinero, sino para hacer un trabajo en el hogar. Voy a decir algo y lo digo con mucho respeto. Hemos visitado zonas en la costa, en la sierra, en la selva, en la zona urbana, en la zona rural, y hemos encontrado, entre comillas, personas que no existían. Tocábamos una puerta en una casa en el distrito de Moche, a 6 minutos de Trujillo, del centro de Trujillo. Tocábamos una puerta y una mami nos decía: aquí no existe esa persona. Pero aquí en el formato, en el padrón dice que existe, que tiene 5 años y que recibe su pensión. Los vecinos nos dicen: lo que pasa es que a las 5 de la tarde a ese menor ya lo amarran y lo guardan en su casa. El trabajo de reconocimiento social, amigos, es indispensable y lo estamos empezando a realizar ya en el MIDIS, casa por casa, porque el trabajo tiene que empezar en el hogar, con nosotros, con las madres, con los padres de los menores con discapacidad. Y en ese sentido, yo quiero resaltar el apoyo que hemos recibido en el ejercicio 2018 del Congreso de la República. Nosotros en el MIDIS teníamos unas partidas restringidas que no las podíamos usar solamente, por ejemplo, en las contrataciones de CAS, de los personal CAS. Y se presentó un proyecto de ley en el mes de agosto para usar estas partidas restringidas y poder volcarlas, poder utilizarlas en más usuarios, en más campañas de cobro de esas personas. Y yo quiero agradecerle a la congresista Montenegro porque recibimos el apoyo del Congreso para poder aprobar este proyecto de ley y que más usuarios, y para que la cifra, que era hasta el año pasado de 14.000, se haya incrementado este 2019 en 20.000. ¿A dónde quiero ir con eso? Que necesitamos, amigos, tener que trabajar juntos. Congreso, Poder Ejecutivo, los gobiernos subnacionales, pero fundamentalmente la sociedad civil. Ayer estuvimos en Moyobamba, en la Municipalidad Distrital de Soritor, con la Federación de Mujeres con Discapacidad. Y me decían: director, yo conozco a una señora que tiene discapacidad severa, pero no es muy pobre, que digamos, ¿no? Yo creo que le están dando, que son injustos ustedes. Y lo que le respondía yo: denúncialo, ayúdanos a fiscalizar. A los medios de comunicación también los invitamos a que nos ayuden para que los recursos del Estado puedan llegar a las mujeres con discapacidad, a las personas que menos tienen, allá en Soritor, allá en Moche, allá en Contamana. Son grandes los retos, son grandes las tareas que nos compromete este foro, señora presidenta de la comisión, pero como parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a nombre de nuestra ministra Liliana La Rosa, quiero manifestar que existe un compromiso de trabajo. Hay muchas personas que dirán, nos falta mucho. Efectivamente, nos falta mucho. Falta ver el tema de la cuota laboral, cómo estamos con los centros de educación básica especial, cómo estamos con los centros de rehabilitación. A veces decimos, no, el MIDIS, no CONADIS, pero tenemos que tener una plataforma donde podamos articular todos. Y desde la CIDIS, que es la Comisión Intersectorial de Desarrollo e Inclusión Social, se está pretendiendo también coadyuvar con este esfuerzo, sumándonos al esfuerzo ya del Ministerio de la Mujer, al esfuerzo de CONADIS, con quien tenemos una estrecha coordinación. Yo quiero agradecer y quiero dejar una reflexión esta tarde, ya son más de las 12, y un compromiso de poder seguir aunando esfuerzos y poder trabajar más estrechamente con ustedes, con la sociedad civil. Necesitamos sus insumos, necesitamos las recomendaciones que hemos recogido de estos 2 informes. Necesitamos seguir alimentando para poder generar políticas públicas justas en beneficio de las mujeres y los hombres también con discapacidad en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias también a su participación a don Óscar Hurtado Capristán como panelista.
Siguiente invitado, señor Luis Vázquez Sánchez, él es director de políticas de discapacidad del CONADIS. Por un tiempo de 10 minutos, por favor.